Clase de ayer estuvimos hablando de sucesiones monótonas. Una sucesión era monótona si cumplía alguna de estas características. Teníamos pruebas de monotonía. Las pruebas de monotonía eran la de la derivada, la prueba del cociente y la prueba de la diferencia. Usamos esas pruebas, bueno, para mostrar que algunas sucesiones eran monótonas. Y luego hablamos de lo que es una sucesión acotada. ¿Esto para qué? Para poder invocar este teorema, el teorema de la convergencia monótona, se conoce así, teorema de convergencia monótona, y básicamente dice que toda sucesión monótona y acotada es convergente. Cualquier sucesión que sea monótona y acotada es convergente. Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos en el texto, pueden revisar estos ejemplos. Vamos a hacer un par de ejemplos de la sección de ejercicios. Entonces, bueno, vamos a hacer el 18, creo que podríamos hacer el 18. N factorial sobre n a la n. Necesitamos demostrar que es convergente a través del teorema de convergencia monótona. Es decir, necesitamos demostrar que es monótona y que es acotada. Esperemos acá, está viendo el whiteboard. Mientras tanto, vamos haciendo algunos comentarios aquí. A ver, si ustedes ven esta sucesión, ¿qué dirían así a priori? El problema 18. ¿Será que es creciente? ¿Será que es decreciente? ¿Cuál de las dos creen que sería? Observe que en el numerador tenemos n factorial y en el denominador tenemos n a la n. ¿Creciente? ¿Cómo? Por favor, me repite. ¿Creciente? ¿Creciente? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué pensaría que es creciente? Porque el factorial puede ser grande y el número abajo también va aumentando siempre. Es decreciente, ¿no? A ver, si escribo este n factorial sobre n a la n, veámoslo de esta manera. A ver, yo voy a demostrar, vamos a demostrar que esta sucesión es convergente de dos formas. Pero antes quiero escribir, el n factorial es así, es n por n menos 1, así sucesivamente hasta multiplicar por 3, por 2, por 1, ¿cierto? Y el n a la n, ¿qué es? Es n por n, ¿cuántas veces? N veces. Es decir, que esto se puede separar como, esto se puede separar como n sobre n, que va a ser 1, por n menos 1 sobre n, que ya es menor que 1, y así sucesivamente hasta tener 3 sobre n, que va a ser menor que 1, 2 sobre n, por 1 sobre n. Si ustedes observan, lo que está quedando en los numeradores, excepto el primero, lo que está quedando en los numeradores es siempre menor que el denominador, ¿sí? Piense que n puede ser algún número natural arbitrario. Entonces esto nos puede dar una idea de que esto es decreciente. Pero vamos a mostrar eso. Bien, pruebas de monotonía. Para este caso, es mucho más recomendable usar la prueba del cociente porque tenemos productos, potencias. Entonces usamos la prueba del cociente. Vamos a ver con la prueba del cociente. Tenemos que calcular a sub n más 1. ¿Esto quién será? N más 1 factorial sobre n más 1 elevado a la n más 1. ¿Cierto? Donde está n, en esta fórmula de la sucesión, reemplazamos por n más 1. Y ahora vamos a calcular, entonces, bueno, a ver, creo que abrí un tablero que ya había trabajado. A ver, vamos a borrar entonces esto más. Voy a borrar esto.
Vamos a hacer ahora el cociente. El cociente a sub n más 1 sobre a sub n. Seguir borrando esto. El fin de semana voy a ver si el día sábado hago una compilación de videos de algunos ejercicios. De pronto los ejercicios que pregunten en las horas de consulta, los que por ahí resolvamos, si de pronto veo que merece la pena hacer un video compilatorio de esos ejercicios, entonces lo haré el día sábado para que puedan revisarlo el día domingo, ¿vale? Ok, entonces ahora sí vamos a hacer a sub n más 1 sobre a sub n. A sub n más 1 sobre a sub n es igual a ¿qué? Tenemos a sub n más 1 es n más 1 factorial sobre n más 1 elevado a la n más 1. ¿Y a sub n quién es? A sub n es n factorial sobre n elevado a la n. Vamos a hacer aquí producto de medios y extremos. El producto de extremos, ¿quién es? Voy a escribirlo de esta forma. N a la n y el n más 1 factorial lo puedo escribir como n más 1 por el factorial del anterior, ¿cierto? Es decir, por n factorial. Ahora, el producto de medios, ¿qué nos da? Nos da n factorial por n más 1 elevado a la n más 1. A ver, pero n más 1 elevado a la n más 1 por ahora lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como n más 1 por n más 1 elevado a la n. ¿Sí? Observe, tengo n más 1 por n más 1 elevado a la n. Si dejo la base, sumo exponentes, me queda n más 1 elevado a la ¿qué? A la n más 1, que es lo que tenemos allí. Escrito así, entonces podemos simplificar algunas cosas. Por ejemplo, podemos simplificar el n factorial con este n factorial, este n más 1 con este n más 1, ¿y qué nos queda? Nos quedará n elevado a la n sobre n más 1 elevado a la n. Bien, recuerden que en la prueba del cociente, ¿qué es lo que yo quiero analizar? ¿Qué es lo que quiero ver en la prueba del cociente? Yo quiero ver si ese cociente es mayor que 1 o menor que 1, ¿cierto? Si es mayor que 1 o si es menor que 1. Vale, aquí podríamos hacer lo siguiente. Vamos a suponer que esto es menor que 1. Si con esta suposición yo llego a una desigualdad de la cual tenga certeza que es cierta, entonces esto es verdad. Si llego a una desigualdad de la cual yo tenga certeza que es mentira, entonces me devuelvo y cambio este signo de menor por uno de mayor y reviso las cuentas. ¿Bien? A ver, teniendo esto así, como estas cantidades son positivas, estas potencias son positivas, entonces puedo pasar a multiplicar el denominador. Queda n a la n menor que n más 1 elevado a la n. ¿Bien? Y ahora podría, por ejemplo, extraer raíz enésima, teniendo en cuenta que son positivos, ¿no? Puedo extraer raíz enésima y obtengo que n es menor que n más 1. ¿Y eso es verdad? ¿N es menor que n más 1? Sí, profe. Esto es verdad, por lo tanto, esto también es verdad. Y por lo tanto, esto de acá también es verdad. Observe, si yo hubiese supuesto, voy a borrar este signo. Ayer lo hicimos, pero igual vamos a hacerlo nuevamente. Usted supone algún signo de desigualdad. Supongamos que supusimos inicialmente que fuera mayor, ¿vale? Mayor que 1. Entonces, luego paso a dividir, luego saco estas raíces enésimas y acá me doy cuenta que esto es falso. ¿Bien? Por lo tanto, este signo de desigualdad al principio no es el que corresponde.
Entonces, si eso llega a ocurrir, simplemente me devuelvo, borro esos signos de desigualdad, no tengo que borrar todo y cambio el signo de desigualdad y reviso nuevamente las cuentas, ¿no? Si tengo acá el menor, entonces puedo pasar a multiplicar el denominador, esto está bien, y luego saco raíces enésimas. Mucha atención con esto. Esta propiedad solo es cierta para elementos positivos. Es decir, si A y B son positivos, entonces tenemos lo siguiente. Si A y B son positivos, tenemos lo siguiente, dos condiciones. Bueno, dos conclusiones. Si A es menor que B, entonces A elevado a cualquier cantidad, digamos A elevado a la C, es menor que B elevado a la C. ¿Vale? Que B elevado a la C. Y esto con C, una cantidad positiva. Puede que incluso C no sea un número entero. Bien, no importa. A ver, que falta borrar por acá. Puede que C incluso no sea un número entero. Segundo, si A elevado a la C es menor que B elevado a la C, igual aquí con C positivo, entonces A es menor que B. ¿Vale? Entonces A es menor que B. Ojo, esto solo funciona en los positivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted no pone atención a que tengan que ser positivos, se encuentra cosas como esta. Por ejemplo, pregunto yo, ¿menos 10 es menor que 2? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando elevo al cuadrado a ambos lados? Me quedaría, ¿será que menos 10 al cuadrado es menor que 2 al cuadrado? Es decir, 100 es menor que 4. 100 no es menor que 4. Es decir, si no son positivos, observe, si no son positivos, esta conclusión es falsa. En general puede ser falsa. Puede ser que en algunos casos sea verdad, pero en general es falsa cuando usted involucra números negativos. Igual, si usted tiene, por ejemplo, una esta de hecho es un poco más directa, ¿no? Si se tiene aquí que estas potencias, A a la C es menor que B a la C, entonces A será menor que B. Esta funciona en más casos, pero también hay que tener cuidado. Funciona, como les digo, cuando son positivos. Aquí, pues precisamente tenemos esa característica, ¿no? Porque recuerde acá que n es un número natural. De hecho, en este caso n es un número entero positivo. Entonces, por eso puedo sacar la raíz enésima a ambos lados, porque estoy usando la segunda propiedad. La raíz enésima de esa desigualdad precisamente mantiene el signo de la desigualdad. ¿Bien? ¿Qué es lo que estoy mostrando con esto? Que efectivamente A sub n más 1 sobre A sub n es menor que 1. Como este cociente es menor que 1, ¿qué puedo concluir? Que la sucesión, esa sucesión es decreciente. Es monótona decreciente. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué es acotada. Cuando sea decreciente, resulta que cuando sea decreciente nosotros tenemos, bueno, voy a aprovechar aquí para borrar esta otra parte. Cuando sea monótona decreciente, hay una cota que sale gratis, hay una cota que sale inmediata. ¿Cuál es esa cota? La cota superior. Ya les voy a mostrar por qué. Resulta que si una sucesión es decreciente, usted ha demostrado que es decreciente, entonces la cota superior precisamente será el término inicial, ya sea la sub 0 o la sub 1. ¿Por qué?
porque en adelante todos los demás van a ir hacia la izquierda. Es decir, que este funciona como su cota superior M mayúscula. Cuando sea decreciente, el primer elemento de la asociación precisamente es un elemento que funciona como cota superior, ¿vale? Entonces veamos esta parte de ser acotada. Resulta que la sucesión es n factorial sobre n a la n. Esto está definido para cuando n es mayor o igual que 1, porque cuando es 0, en el denominador queda 0 a la 0 y eso es una forma indeterminada. Pero cuando vale 1, está bien definida. Entonces, como es decreciente, tenemos acá que la cota superior, ¿quién es? Es el a sub 1. Es decir, ¿quién será esa cota superior? Será 1 factorial sobre 1 a la 1, es decir, 1. 1 es la cota superior. Pero también, en este caso es fácil decir cuál es la cota inferior. ¿Cuál será la cota inferior? ¿Quién sería una cota inferior? 0 sería una cota inferior. ¿Por qué? Porque son cantidades positivas todo el tiempo. N factorial es el producto de números enteros positivos y n a la n es potencia de enteros positivos. Cada uno de estos es positivo y por lo tanto el cociente es positivo todo el tiempo. Es decir, lo que estoy afirmando es que la sucesión, el a sub n, se mantiene entre 0, bueno, acá incluso podríamos agregar los iguales, aunque no va a ser igual a 0. Igual a 1 sí es. Igual a 0 en este caso no lo va a hacer, pero no importa. Entonces la sucesión es acotada. He encontrado una cota superior, he encontrado una cota inferior. Conclusión, la sucesión es acotada. Y la conclusión general, por el teorema de convergencia monótona, la sucesión es convergente. La sucesión es convergente. Bien, esa sucesión es convergente. Bueno, les dije que íbamos a demostrar que esta sucesión era convergente de dos formas, ¿no? Una, con este teorema de convergencia monótona, y ahora vamos a usar otra cosa. Vamos a usar algo más. Resulta que, como ya vimos, n factorial sobre n a la n, esto siempre es positivo. Particular es mayor o igual que 0. Pero como vimos en la parte superior, esto lo puedo escribir como ¿qué? Como n sobre n por, y acá podemos escribirlo de esta forma. Es n sobre n por n menos 1 sobre n por, bueno, y así sucesivamente, hasta llegar a multiplicarlo por ¿quién? Bueno, acá por 3 sobre n, por 2 sobre n y por 1 sobre n, ¿cierto? Por 1 sobre n. Entonces, ¿qué podría ser allí? ¿Será que puedo acotar esa sucesión con algo? ¿Con algo que sea convergente también? ¿Y usar el teorema de la compresión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes?
¿Sí o no? Es decir, yo quisiera acotar esto por la izquierda con alguna función que tal vez fuera un poco, bueno, que estuviera más arriba, que también fuera convergente. Ya vemos que esta sucesión es convergente. De hecho, podemos probar que es convergente a cero, pero necesito algo que la acote superiormente. A ver, esto de acá es 1, ¿no? Este de acá es como tener un 1. Es decir, realmente necesito es acotar esto que está aquí. Necesito acotar esto con algo que sea más grande. ¿Con qué podríamos acotarlo? ¿Con qué podemos acotarlo, muchachos? A ver, uno podría intentar algunas cosas, ¿no? Podría intentar algunas cosas. Y la verdad, si ustedes observan, estas cantidades de acá van creciendo, ¿no? Es decir, 1 sobre n es menor que 2 sobre n, 2 sobre n es menor que 3 sobre n y así sucesivamente. Es decir, el mayor de todos los que está acá es n menos 1 sobre n. ¿Sí? Es decir, cada uno de estos, por ejemplo, podríamos acotarlo así. Es decir, pongo un n menos 1 sobre n, ¿bien? Y al siguiente también lo acoto con un n menos 1 sobre n. Es decir, lo que estoy diciendo es esto. Por ejemplo, 3 sobre n es menor que n menos 1 sobre n, ¿de acuerdo? Igual 2 sobre n. Es menor que n menos 1 sobre n. Es decir, si nosotros hacemos esto de esta forma, multiplicamos hasta tener n menos 1 sobre n, que sería el que está acotando el 3 sobre n, por n menos 1 sobre n, por n menos 1 sobre n. ¿Bien? ¿Y qué podríamos hacer en este caso? A ver. Esto que está acá en amarillo sería igual a ¿qué? Si usted observa, estoy multiplicando por sí mismo n menos 1 sobre n, ¿cuántas veces? N menos 1 veces. Es decir, esto es lo mismo que tener n menos 1 sobre n elevado a la n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora podríamos hacer la siguiente cuenta. Esto, si lo separo en fracciones, queda 1 menos 1 sobre n, esto elevado a la n menos 1. ¿Sí? Elevado a la n menos 1. Si ustedes hacen la cuenta, cuando esto tienda a infinito, porque recuerde que una vez tenemos esto comprimido, a ver, voy a resumir esto acá. Tenemos 0 es menor o igual que n factorial sobre n a la n, y a la vez esto es menor o igual que 1 menos 1 sobre n a la n menos 1. Esto ya lo hemos mostrado acá, ¿no? Con esta manipulación. Entonces, cuando n tiende a infinito, si n tiende a infinito, ¿qué pasa? El que está aquí en la mitad, yo no sé qué es lo que ocurre con este. Precisamente
quiero averiguar qué pasa con ese límite. Voy a mover esto un poco más hacia acá. Precisamente quiero saber qué pasa con este límite. Pero cuando n tiende a infinito, 0, que es una cantidad constante, tiende a 0. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con este límite? ¿Qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre n elevado a la n menos 1? Si ustedes observan, ¿esto qué forma tiene? Acá tenemos, bueno, cuando n va para infinito, acá nos queda 1 sobre n. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va 1 sobre n cuando n va a infinito? ¿Hacia cero? Hacia 0. Entonces, el numerado, la base va hacia 1, pero el exponente ¿hacia dónde va? Hacia infinito. Es decir, esto tiene la forma indeterminada 1 al infinito. ¿Qué podemos hacer en este caso entonces? Podríamos usar L'Hopital. ¿Bien? Es decir, ahora mi problema es calcular este límite. Quiero calcular este límite, quiero ver si esto resulta que va para 0, entonces lo que va en la mitad converge a 0 también. ¿Bien? Entonces hagamos este ejercicio. Recuerden que una vez que vamos a utilizar los límites, necesitamos convertir esto en una función. No lo puedo manejar como tal en la notación de los elementos de la sucesión. Entonces ahora sí vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 sobre x elevado a la x menos 1. Vamos a suponer que todo este límite da una cantidad L y vamos a averiguar cuánto vale L. Ese límite da una cantidad L y luego tomamos logaritmo natural a ambos lados, ¿cierto? Tomamos logaritmo natural a ambos lados. Vamos a ver este L. Aquí el logaritmo natural de L. Tomamos logaritmo natural a ambos lados. El logaritmo natural es una función que es continua, de 0 a infinito, por lo tanto puedo sacar este límite, bueno, puedo permutar estas dos cosas, lo que es el límite y el logaritmo natural, y acá me queda el logaritmo natural de esta expresión. Propiedad del logaritmo natural me permite bajar el exponente, y me queda el logaritmo natural de 1 menos 1 sobre x, y bueno, esto todavía sigue siendo el logaritmo natural de L. Si ustedes recuerdan estas manipulaciones, cuando estudiaron límites por L'Hopital, esta manipulación permitía cambiar una forma indeterminada en otra. Por ejemplo, ¿esto qué forma indeterminada tiene ahora? Cuando x va para infinito, acá esto está dando infinito, y cuando x va para infinito, acá está dando logaritmo natural de 1, lo cual es 0. Es decir, tiene la forma indeterminada 0 por infinito. ¿Bien? Cambié una forma indeterminada 1 al infinito por una de la forma 0 por infinito. Y esta todavía no la puedo trabajar. No puedo usar a un L'Hopital porque recuerden que el L'Hopital se puede utilizar para formas indeterminadas de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero sí puedo escribir esto así, ¿cierto? Escribo esta expresión. Si ustedes hacen producto de medios y extremos, da exactamente lo mismo de la línea anterior. Y ahora, ¿esto qué forma indeterminada tiene? En el numerador eso está dando 0, y cuando x va para infinito, en el denominador, ¿cuánto da esto? Esto va para 0 también, ¿cierto? Porque esto va para infinito y por lo tanto todo esto va para 0. Ahora tenemos una forma 0 sobre 0. Y ahora sí, aquí podemos aplicar L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito de quién. A ver, esto voy a bajarlo un poco. Para tener espacio. ¿De quién? Derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? La derivada del numerador es el logaritmo natural. Bueno, la derivada de ese logaritmo natural es 1 sobre el argumento, que en este caso es 1 menos 1 sobre x, por la derivada interna. ¿Cierto? La derivada interna es la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos 1 sobre x es 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Es 1 sobre x al cuadrado. Ahora, la derivada del denominador es un cociente.
Entonces la derivada del primero, 0 por el segundo, menos el primero sin derivar, 1 por la derivada del segundo, que es 1, sobre el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Así. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Ahora hacemos las cuentas. Tenemos aquí el límite cuando x tiende a infinito y multiplicamos. Ojo, todo esto será el numerador de acá multiplicado por este denominador. ¿Cuánto da eso? Aquí va a quedar entonces. Voy a devolverme un poco para dejar más espacio. Límite cuando x tiende a infinito de quién. A ver, cuando multiplico este numerador por este denominador, ¿cuánto da eso? Queda 1 sobre x al cuadrado por x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Y ahora hago el producto de los medios, que esto es, bueno, esto es menos 1 por esto que está aquí, va a quedar menos 1 más 1 sobre x. Ahora voy a manipular esto como fracciones. Límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? Vale, entonces el numerador de momento lo voy a dejar igual, 1 sobre x al cuadrado por x menos 1 al cuadrado, y el denominador lo voy a convertir en una fracción. Queda menos x más 1 sobre x, para nuevamente hacer producto de extremos sobre producto de medios. Es decir, esto es el límite cuando x tiende a infinito de, en el numerador va a quedar x y en el denominador va a quedar x al cuadrado por x menos 1 al cuadrado por menos x más 1, ¿cierto? Por menos x más 1. Simplifico una vez x, esto ya no va a tener una forma indeterminada. Simplifico una vez esta x, es decir, ¿esto cómo va a quedar? Esto va a quedar como el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x por x menos 1 al cuadrado por menos x más 1. Y cuando x tiende a infinito, ¿hacia dónde tiende ese límite? Hacia cero. 0. Hacia 0, ¿cierto? Hacia 0. Es decir, que el logaritmo natural, vamos a ver, es el logaritmo natural del límite es precisamente 0. Es decir, ¿cuánto es ese límite L? ¿Cuánto da ese límite L? Elevado a la Euler. 1. 1. Y entonces esto nos ofrece nos ofrece un resultado, aunque ese resultado no es el que nos convendría. Entonces, esto es lo que quería mostrar también. Observe, este L, el límite de esta función está dando 1, ¿cierto? Ese límite está dando 1. Por lo tanto, esto está tendiendo a 1, y como está tendiendo a 1, este de acá no queda comprimido. Acá en este caso, esta manipulación que hicimos no nos sirve para demostrar que ese límite tiende a 0 como tal. Aunque queremos usar aquí el teorema de la compresión, el problema es que aunque yo trate de comprimirla con dos funciones, con dos, en este caso, sucesiones, hay que demostrar efectivamente que los extremos convergen a lo mismo. Si los extremos convergen a cosas diferentes, no puedo decir nada de la mitad. La de la mitad puede converger o puede que no, ¿vale? O puede que no. Para ver que esto converja a 0, necesitaríamos entonces conseguir aquí una forma de acotar esta sucesión de manera que, ¿qué?
de manera que cuando quede esa sucesión acotada, esto que está aquí converja a cero. Si eso que está aquí converge a cero, logro demostrar que esta sucesión que está acá converge a cero también. Normalmente usar el teorema de la compresión no es fácil. Y acá hemos visto, tratamos de comprimirlo, calculamos ese límite, aprovechamos para repasar L'Hopital, calculamos ese límite, pero ese límite no me sirve para el teorema de la compresión con esta sucesión. Bien. Acá podríamos tratar de conseguir algo que comprima esta sucesión y que ese algo converja a cero. ¿Sí? Que ese algo converja a cero. Sería algo que, bueno, podría eventualmente salir algo más complejo que lo que ya hicimos. Entonces, por eso, cuando nosotros estudiamos el teorema de convergencia monótona, nos interesa saber que la sucesión converge, pero en muchos casos no nos interesa saber a dónde, porque eso sí puede ser un ejercicio mucho más complicado. Entonces ahí tenemos con ese teorema de convergencia monótona que la sucesión que trabajamos es convergente, ¿cierto? Mostramos que es monótona, mostramos que es acotada y por lo tanto converge. Pero ya demostrar a qué converge se convierte en algo mucho más complejo. En general sucede así. A ver, vamos a trabajar con otra sucesión. Vamos a mostrar también que es monótona y que es acotada. A ver acá, pero más abajo tenemos algunas cosas y además aplicaciones. A ver, ¿cuál les gustaría ver? Tenemos de la 13 a la 24. De La tangente a la número menos 13. 1. ¿La de qué? ¿La de qué? La de tangente a la menos 1. La de 21. ¿Por qué tiene tangente a la menos 1? La 21, pues no sé. Bueno, pero ¿por qué piden esa? ¿Por qué tiene tangente a la menos 1? Esta de hecho es sencilla. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en la gráfica de la tangente inversa, la gráfica de la tangente inversa es algo de este estilo, ¿cierto? Se parece un poco a la raíz cúbica, pero tiene asíntotas. Acá tiene pi medios y acá tiene otra asíntota menos pi medios. Es decir, naturalmente puedo concluir que esta es una sucesión que es acotada. ¿Por qué? Porque n es positivo, ¿cierto? Porque n es positivo y si es positivo, entonces puedo ver que la tangente inversa, su gráfica está acotada entre 0 y pi medios. Es decir, esta sucesión solamente con las propiedades de la tangente puedo concluir que esto está acotado entre 0 y pi medios. Entonces ya estaría, es acotada. Lo único que falta ver es que es creciente. ¿Cómo podríamos ver que es creciente? Con la de la derivada. Podríamos ver que es creciente con la prueba de la derivada. ¿Cuál será la derivada de esa función? La función voy a trabajarla como tangente inversa de x, ¿no? Recuerde que para la derivada necesito también convertirla en función. Si esto es f, ¿quién es f'? ¿Cuál es la derivada de tangente inversa? 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Y observe, esto es positivo todo el tiempo. Tengo en el numerador algo positivo y en el denominador algo también positivo. Como esto es positivo todo el tiempo, esto es una sucesión creciente que es acotada entre 0 y pi medios y por lo tanto es convergente. Listo ese ejercicio. A ver, vamos a hacer el 14. Vamos a hacer el 14. Miren a ver si hay algo para copiar de ahí. A veces algunas de estas sucesiones parecen que son más complicadas, pero de hecho pueden ser más fáciles que otras. La 14 creo que podemos ver algunas cosas más, podríamos hacer más cosas.
De hecho, analizar la monotonía en la 14 es más difícil que en la 21. Es mucho más trabajoso. A ver, porque en la 14, trabajar eh, con la derivada podría ser, tal vez habría que hacer muchas cuentas desde el álgebra. Trabajar con el cociente no es recomendable en la 14. Ahí es un ejemplo donde no es recomendable trabajar con el cociente, porque no es que no vaya a funcionar, pero va a tener que hacer muchas cuentas. Básicamente porque no se va a poder simplificar mucho y va a tener que trabajar bastante. Con la de la resta, tendrían que hacer una resta de fracciones y también igualmente trabajar con eso a ver qué resulta. Entonces la 14, yo creo que podríamos tratar de trabajarla por la derivada a ver qué resulta. Tenemos 6 menos 4n cuadrado, 1 más n cuadrado. A ver, vamos a ver por aquí. Tenemos la sucesión 6 menos 4n cuadrado sobre 1 más n cuadrado. Veamos si sí es así. Sí, 1 más n cuadrado. Entonces, primero, vamos a hablar de la monotonía. Vamos a hablar de esa monotonía y para hablar de esa monotonía tenemos que usar alguna de las pruebas. Ustedes podrían, como les digo, usar tal vez cualquiera de las pruebas. En teoría debe funcionar, pero sobre la práctica puede que alguna requiera muchas más cuentas que otra. Entonces, a ver, vamos a usar la de la derivada. Voy a construir entonces la función f de x, que será 6 menos 4x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Bien. Y ahora, esto que está aquí, vamos a derivarlo. F' de x, ¿quién es? Entonces tenemos la derivada del numerador. ¿Quién es? Esto será menos 8x por el denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar. Por la derivada del denominador, que será 2x. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Aquí vamos a ganar algo, y es que, recuerden, en la prueba de la derivada me interesa saber si esa derivada es positiva o si es negativa. Como el denominador va a quedar al cuadrado, entonces el signo lo está aportando el numerador. ¿Bien? Porque el denominador todo el tiempo es positivo. Entonces hagamos aquí las cuentas. Tenemos menos 8x menos 8x al cubo. Y aquí queda menos 12x más 8x al cubo. Todo esto sobre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Acá tenemos menos 8x al cubo más 8x al cubo. Esto es 0. Y nos queda menos 20x sobre 1 más x al cuadrado al cuadrado. ¿Esto cómo es? Esto es negativo. ¿Por qué? Porque x es mayor o igual que 0, ¿cierto? X está recorriendo los positivos. Entonces el numerador es negativo, el denominador es positivo, por lo tanto toda la fracción es negativa. ¿Qué puedo concluir si esa derivada es negativa? Lo que puedo concluir es que la sucesión es decreciente. La sucesión es decreciente. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de qué? Del hecho de ser acotada. Como es decreciente, ¿cuál cota sale sencilla de conseguir? ¿Cuál cota sale sencilla de conseguir, muchachos? La superior. Exactamente. Evaluando en el primer elemento, ¿no? El primer elemento sirve como cota superior. Entonces acá vamos a ver el hecho de ser acotada. Entonces, ya vimos la monotonía, vamos a ver el hecho de ser acotada. Recordemos las sucesiones, 6 menos 4n cuadrado sobre 1 más n cuadrado. Y aquí tenemos la cota superior
Veamos. Si acá empezamos con 0, ¿qué valor nos da? Nos da 6, ¿cierto? Es decir, puede iniciar esto en 0, a sub 0, que es igual a 6. Esta funciona como mi cota superior. ¿Por qué? Porque es decreciente. Ya probamos que es decreciente. Entonces, el primer elemento es cota superior. Si hubiésemos probado que es creciente, entonces el primer elemento, ¿qué sería? Cota inferior, ¿vale? Sería cota inferior. Y ahora necesitamos una cota inferior. Necesitaremos una cota inferior para esto. A ver, ¿cómo conseguimos una cota inferior? Para conseguir una cota inferior, nosotros necesitamos partir de esta expresión. Vamos a partir de esta expresión. Acá tenemos 1 más n cuadrado. Y a ver, muchachos, pregunto yo lo siguiente. Vamos a tomar una fracción a sobre b. ¿Qué pasa con esta fracción? ¿Qué pasa con esta fracción? Si yo le sumo algo positivo al numerador, ¿se vuelve más grande o más pequeña? Más grande. Más grande, ¿cierto? Aquí vamos a poner A, B y C positivos. Entonces, si yo le sumo algo al numerador positivo, esto se vuelve más grande. Es decir, A sobre B es menor que A más C sobre B. ¿Qué pasa si a esta fracción yo le resto algo positivo al numerador? ¿Qué ocurre? ¿Se hace más grande o más pequeña? Más pequeño. Más pequeño, es decir, A sobre B es mayor que A menos C sobre B. Bien, ahora, si a esta fracción le sumo algo positivo, pero en el denominador, ¿qué pasa? ¿Se hace más grande o más pequeña? Más pequeño. Más pequeña, ¿cierto? Es decir, A sobre B es mayor que A sobre B más C. Y si finalmente le resto algo positivo en el denominador, ojo, acá estamos pensando que se mantiene, es decir, que B es mayor que C, ¿bien? Para poderlo restar. Y aquí también que A es mayor que C, para que no cambie de pronto esto de signo y pase algo raro. ¿Qué pasa si le quito algo al denominador? ¿Queda más grande o más pequeña la sucesión? Bueno, la fracción. La nueva va a quedar más grande. Es decir, A sobre B es menor que A sobre B menos C. Porque estoy ahora dividiendo en una menor cantidad. Bien, estoy dividiendo en una menor cantidad. Para esta, bueno, como les digo, vamos a suponer que B es mayor que C para que el resultado siga siendo un número positivo. Y acá que A también es mayor que C. ¿Vale? Bueno, de hecho, realmente yo no solo necesitaría que B fuera diferente de C. No necesito ponerle tantas condiciones. Entonces, ojo, ¿qué pasa? Ya vimos, si yo le sumo algo positivo al numerador, crece. Si le resto algo al numerador, decrece. Entonces, observen. ¿Qué pasa si yo a esta fracción, 6 menos 4n cuadrado, le resto 10? Le resto 10. ¿Qué ocurre? Se hace más grande la nueva fracción, la que está en amarillo. ¿Es más grande o es más pequeña que la anterior? Muchachos, ¿qué dicen? ¿Eso que está en amarillo es más grande o es más pequeño que lo que está en blanco? Más grande. Observen que le estamos restando 10 al numerador. Le estamos restando, Pequeño. es más pequeño. Ahora el numerador es menor. ¿Bien?
es más pequeño. Es decir, esto que está acá es menor que esto que está aquí. Y observe, esto que quedó en amarillo, ¿quién es? Tengo 4, bueno, 6 menos 10 queda menos 4 menos 4n cuadrado sobre 1 más n cuadrado. Y voy a hacer un factor común menos 4 en el numerador, que es 1 más n cuadrado. Y en el denominador tengo 1 más n cuadrado. ¿Sí? Es decir, simplifico el 1 más n cuadrado y me queda menos 4. Es decir, estoy encontrando una cota inferior. Bien, estoy encontrando una cota inferior. Estoy mostrando que menos 4, observen, es menor que mi sucesión, que cualquier elemento de mi sucesión. ¿Sí es claro eso? Profesor, ¿y por qué 10? ¿Hubiera podido poner cualquier número? A ver, la idea es que voy a poder escribir cualquier número, pero ¿por qué 10? Precisamente porque cuando le resto 10, aquí me va a quedar un menos 4 y voy a poder factorizar un menos 4 y me queda factor de 1 más n cuadrado y puedo simplificarlo. La idea es ver qué puedo hacer ahí para conseguir un número. Para conseguir un número, entonces piénselo así. Inicialmente voy a necesitar simplificar 1 más n cuadrado. Pero acá tenemos menos 4n cuadrado, ¿sí? Entonces, menos 4n cuadrado. Necesito simplificarlo con 1 más n cuadrado. ¿Qué necesito aquí? Tener de alguna manera un menos 4 para poder sacar un factor común y que me quede n cuadrado más 1 y poderlo simplificar, ¿sí? No es cualquier número, es algún número conveniente para poder precisamente simplificar ese denominador. Bien, a ver, voy a escribir entonces aquí esta conclusión. Conclusión, menos 4 es menor, ¿cierto? Es menor que nuestra sucesión 6 menos 4n cuadrado sobre 1 más n cuadrado. Y esto a su vez vimos que era menor que 6, ¿cierto? Era menor que 6. Conclusión, la sucesión es acotada. Esa sucesión es acotada, ¿vale? A ver, supongamos que tengo esta expresión. Voy a retomar esto aquí, voy a poner una línea para que no confundamos los ejercicios. Supongamos que tengo la sucesión 6 menos 4n cuadrado sobre 1 más n cuadrado, ¿vale? Y ahora pensemos en lo siguiente. Suponga que esta sucesión es creciente y ya tengo mi cota inferior. Ahora quiero conseguir una cota superior. Como quiero conseguir una cota superior, esto debe ser menor que algo. ¿Bien? Suponga que quiero conseguir una cota superior. Una cota superior. ¿Qué puedo hacer para manipular esto? Entonces no le puedo restar nada. Tengo que sumarle algo. Ojo, tengo que sumarle algo hasta lograr conseguir que se simplifique el 1 más n cuadrado. ¿Qué le podrían sumar? Siempre y cuando tenga usted garantía que lo que le está sumando es positivo, esto se va a cumplir, que lo que está en azul es menor que lo que voy a escribir en amarillo. ¿Qué dicen ustedes? A ver, miren, yo le voy a sumar esto. Le voy a sumar 10n cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando le sume 10n cuadrado, ¿qué me queda acá? Me queda 6 más 6n cuadrado. ¿Sí? Y tengo acá 1 más n cuadrado. Es decir, puedo sacar un factor común 6 del numerador y me queda 1 más n cuadrado. Y en el denominador tengo 1 más n cuadrado. Es decir, una cota superior para esto, ¿quién es? 6. Ya habíamos visto que era una cota superior. ¿Por qué? Precisamente porque era decreciente, ¿no? Pero acá estamos buscando igual una cota superior. Estamos buscando una cota superior, reafirmamos que esa cota superior es esta. Miren aquí, mucha atención, no solamente puedo sumar números. No solamente puedo sumar números. Siempre y cuando usted tenga garantía que lo que está sumando es positivo,
puede hacer esto. Bien, puede hacer esto que está aquí. ¿Vale? Voy a escribir acá otra expresión. Vamos a escribir acá 5n menos 2 y acá voy a escribir 3n más 1. Quiero que encuentren una cota superior para esta expresión, tanto inferior, una cota inferior y una cota superior para esta expresión. A ver, vamos por la superior. ¿Qué dicen? ¿Qué puedo hacer? Esto será menor que ¿qué? ¿Qué le puedo sumar? A ver, tengo 5n menos 2. Y ojo, me interesa conseguir arriba un múltiplo de 3n más 1. Múltiplos de 3n más 1. Tenemos 3n más 1. Luego tenemos 6n más 2. Ojo, ya con eso les estoy dando una buena idea. Luego tenemos 9n más 3, ¿cierto? Son múltiplos de 3n más 1. Luego tenemos 12n más 4, ¿vale? Entonces, ¿qué le sumo? ¿Qué le sumo para conseguir alguno de esos múltiplos arriba, muchachos? Se puede 2n más 3 para cancelarlo, ¿no, profe? A ver, 2n, Menos 2n más 3, perdón. no tengo que sumarle. Para que quede mayor tengo que sumarle. No puedo menos 2n, no. Sumarle. Si queremos conseguir la inferior, sí puede restarle. Pero para conseguir la superior tiene que sumarle, porque si no, esta desigualdad falla. Más 6n más 2. Esto es lo que quiero conseguir. Pero si le sumo más 6n más 2, me queda 11n. Y 11n Le sumaría más n. más n y Más 4. eso. Más n y más 4 y así consigo el 6n más 2. ¿Cierto? Es decir, esto va a quedar 6n más 2, ¿cierto? Sobre 3n más 1. En el numerador saco un factor común 2 y me queda factor común de 3n más 1 sobre 3n más 1. ¿Y esto cuánto va a dar? 2. 2 viene siendo cota superior. ¿Vale? Es una cota superior. A ver, que yo no quiero conseguir 6n más 2, que quiero conseguir 12n más 4. Entonces, ¿qué puedo hacer? A esta expresión, voy a escribirla en amarillo, 5n menos 2 sobre 3n más 1. Quiero conseguir 12n menos 4. ¿Qué puedo hacer? Entonces le sumo 7n, ¿cierto? Más 6. 5n más 7n es 12n menos 2 más 6 es 4. Y con esto consigo también una cota superior, y esa cota superior será 4. Ojo, la cota superior es algo de existencia, no es única. ¿Sí? Lo que me interesa saber es que exista alguien que esté mayor, y claro, si usted logra determinar que 2 es mayor, ¿será que 4 también es mayor que toda la sucesión? Por supuesto, también es cota superior. Es decir, que de 2 en adelante, todos estos elementos son cotas superiores de la sucesión. ¿Bien? Las cotas no son únicas, son problemas de existencia. Quiero saber que existen, pero no son únicos. ¿Bien? Entonces basta con conseguir algo de este estilo. ¿Ya vamos entendiendo un poco mejor? Ahora, vamos a conseguir una cota inferior. Vamos a por una cota inferior. Cota inferior. Ojo, ahora sí tengo que, para que la fracción quede más pequeña, una de dos. O le resto al numerador, ojo, le resto al numerador o le sumo al denominador. Una de dos. Resto al numerador o le sumo al denominador. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, si usted quiere conseguir algunos otros múltiplos de 3n
de 3n más 1 que estén menores, ¿cierto? A ver, porque acá de pronto uno diría, listo, entonces le resto 2n, ¿cierto? Tengo 5n menos 2, entonces le resto 2n para que me dé 3n, ¿sí? Y para que me dé 1 le sumo 3. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque estoy restando algo y estoy sumando algo. Entonces, eso no me garantiza la desigualdad, ¿vale? No me garantiza la desigualdad. Entonces, preferiblemente para evitar inconvenientes, solamente réstenle algo. Si quieren restarle al numerador. Lo más fácil es manipular el numerador, se los digo también. Acá tengo 3n más 1. Entonces, por ejemplo, yo quiero restarle algo. Otros múltiplos de 3n más 1, ¿quiénes son? Bueno, el mismo 3n más 1 que no le voy a conseguir. ¿Quién otro? A ver, este primero es multiplicando por 1, ¿no? Este multiplicando por 1. Este de aquí es multiplicando por 2, por 3 y por 4. Pero podría multiplicarle, por ejemplo, por menos 1. ¿Y qué me da? Me da menos 3n menos 1. ¿Y será que eso lo puedo conseguir? Bueno, más o menos, pero es que acá tengo un menos 2. ¿Vale? Pues multipliquémoslo por menos 2. ¿Qué me da? Menos 6n menos 2. Este me gusta más. ¿Por qué? Porque ahora tengo solamente que restarle. Para conseguir menos 6n menos 2, ¿qué le resto? ¿Qué le resto para conseguir en el numerador menos 6n menos 2? ¿Qué le resto, muchachos? Menos 11n. Menos 11n. Y ya. Si yo le resto menos 11n, garantizo esta desigualdad porque menos 11n será negativo. Y esto entonces, ¿cuánto está dando? Está dando menos 6n menos 2 sobre 3n más 1. Y cuando hago un factor común menos 2, queda factor de 3n más 1, ¿cierto? Sobre 3n más 1. Y por lo tanto esto es menos 2. Es decir, he podido a partir de esto acotar mi sucesión, ojo, mi sucesión que es 5n menos 2 sobre 3n más 1, 5n menos 2 sobre 3n más 1, la he acotado superiormente ¿por quién? Por 2, ¿vale? Inferiormente ¿por quién la he acotado? Por menos 2. Listo, entonces tengo una cota superior, una cota inferior, por lo tanto mi sucesión es acotada. ¿Bien? Entonces observen, no es que siempre tenga que sumarle 1 o que pueda sumarle cualquier cosa, no. Muy importante también, muchachos, que ustedes tengan claro esto que vimos aquí con respecto a estas desigualdades, ¿vale? ¿Qué pasa si le sumo algo al numerador o lo resto? ¿Qué pasa si le sumo algo al denominador o lo resto? ¿Bien? Y también les aconsejo, en la medida de lo posible, manipular los numeradores en lugar de los denominadores, ¿vale? Podrían manipular también los denominadores, pero ahí es un poco más delicado, ¿sí? Es mucho más fácil, más tranquilo manipular los numeradores. ¿Por qué? Porque en los denominadores, si yo de pronto en algún momento resto algo y por ahí no me doy cuenta y eso puede llegar a ser 0, ahí hay problemas. Pero si en el numerador resto algo y llega a ser 0, no pasa nada. Entonces, por eso acá estamos manipulando numeradores. Un poco más claro cómo tener las cotas. Y repito, las cotas es un problema de existencia. O sea, acá 2 es menor o igual que 4. Entonces, tranquilamente yo puedo decir 4 es cota superior. Bien. Lo mismo aquí. De pronto que yo no quise acotarlo con menos 2. Entonces me busco otro múltiplo. Multiplico esto por menos 3 y me queda menos 9n menos 9n menos 3.
Entonces, ¿qué tendría que hacer para conseguir menos 9n menos 3? Tengo que restarle menos 14n y menos 1. ¿Sí? Hago las cuentas, factorizo y me queda una cota inferior menos 3. Es así. ¿Vale? Entonces, en algunas de estas fracciones, a ver, les voy a decir, por ejemplo, problemas como el 13, como el 14 y el 15, las cotas se pueden conseguir así como lo acabamos de hacer. A ver, problemas como el 2, problemas como, básicamente donde ustedes vean que tienen cocientes. Si observan la estructura, todos tienen cocientes y además, ya sea arriba o abajo, tienen una suma o una resta. Si lo observan, mira acá el denominador, acá tiene el numerador, acá tenemos denominador, acá en ambos, ¿bien? En ese tipo de casos pueden usar esa manipulación para conseguir las cotas de una manera más o menos sencilla. Hay otros casos, por ejemplo el 18, no puedo hacer eso para conseguir las cotas, ¿vale? No puedo hacer eso para conseguir las cotas, el 19 tampoco, el 20, bueno. Hay algunos donde no. El 22 tampoco voy a poder hacer eso porque aunque tengamos acá una suma, resulta que lo que está en el numerador no está colaborando mucho porque está en un logaritmo natural. Entonces ahí la cota debería conseguirse de otra manera. Pero bueno. Hemos visto entonces cómo acotar sucesiones, cómo probar que una sucesión es monótona. Ahí tenemos las tres diferentes pruebas, la de la derivada, la del cociente y la de la diferencia. Y tenemos también algunas ideas para poder conseguir las cotas. Recordar que si logro demostrar que una sucesión es creciente, entonces, ¿quién puedo tener una cota inferior? ¿Cierto? Si es creciente, la cota inferior será el primer elemento. Si es decreciente, la cota superior será el primer elemento y ya estaría, ¿no? Vale. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a empezar con el estudio de series. Estas series no son como las que ustedes están acostumbrados a ver. Son otro tipo de series y a ver, la idea, la intención aquí es que lleguemos al menos hasta la parte de series de Taylor, ¿vale? Posiblemente algunas secciones no nos van a interesar mucho. Yo les voy a ir diciendo qué secciones vamos a ir pasando un poco por encima, pero me interesa que lleguemos a series de Taylor. Y entonces empecemos con esto. ¿Qué es una serie? Una serie se puede construir a partir de una sucesión. Piense que usted tiene una sucesión a sub n, que tiene elementos a sub 1, a sub 2, etcétera, a sub n e infinito. Cuando usted hace la suma de todos esos elementos, hace esa suma infinita, entonces consigue un resultado que se llama serie infinita. Es decir, básicamente la serie que es una suma infinita de términos, ¿vale? Una suma infinita de términos, eso es una serie. Entonces, acá tenemos representada de esta manera. Y hay series que son construidas a partir de sucesiones. Es decir, tengo una sucesión, sumo todos los elementos de la sucesión y consigo esto que se llama una serie. ¿Vale? Se llama serie. Veamos entonces. Hay algunas series que son bien sencillas de ver. Por ejemplo, si tenemos la sucesión de las potencias de un tercio. Perdón, no. La sucesión de, a ver, estas son. Tenemos 3 sobre 10 a la n. Son estas. Potencias de este estilo. 3 sobre 10 a la n. Y si nosotros hacemos la suma, observe, esta serie converge a esta, bueno, acá también vamos a hablar de convergencia. Esta serie es precisamente 0.33333 periódico. Bien, esta es la sucesión, la serie es la suma de todo esto. El primer elemento de la sucesión, ¿quién es? El primer elemento, si n vale 0, bueno, acá vamos a empezar con n igual 1, acá está k igual 1.
Entonces el primer elemento de la sucesión es 0, 3. El segundo elemento de la sucesión es 0.03. El siguiente es 0.003 y así sucesivamente. Cuando hacemos la suma de todos estos elementos, da 0.3 periódico. Bien, es decir, esto va hacia un tercio. Toda esta suma, cuando yo hago más y más sumandos, pongo más y más sumandos, esto cada vez se parece más a un tercio. Bien, esto nos da una idea también de convergencia. Entonces, vamos a decir que una serie será convergente si toda esa suma infinita da una cantidad finita. Pero bueno, más adelante vamos a definirlo con un poco más de rigurosidad. Entonces, para poder tratar con las series a veces es complicado. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos una suma infinita de elementos. Entonces, ¿cómo saber si esa suma infinita de elementos converge a algo o no? Es decir, toda esa suma, ¿será que da algo infinito o será que qué pasa con esa suma? Para eso vamos a hablar entonces de la sucesión de sumas parciales, ¿vale? Sucesión de sumas parciales. Es decir, yo tengo una sucesión original A sub k y a partir de esta sucesión voy a construir otra. Voy a construir la sucesión S sub k. ¿Cómo se construye S sub k? El primer elemento de la sucesión es el mismo A sub 1. El segundo elemento es A sub 1 más A sub 2. El tercer elemento es A sub 1 más A sub 2, A sub 3. Es decir, voy sumando de manera agrupada. De modo que el S sub n, ¿quién es? Es la suma de todos los elementos desde 1 hasta n de la sucesión A sub k. Este término general, vamos a ver si este término general tiende a algo. Para hablar de la convergencia de la serie, vamos a analizar el límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Y resulta que si este límite converge a una cantidad L, la serie converge. Y si se va para más o menos infinito, entonces esa serie diverge. ¿Vale? Pero vamos a controlar eso a partir de una sucesión que se llama la sucesión de sumas parciales. Vamos a ir sumando precisamente elementos de la sucesión original de manera agrupada y conseguir un término general. ¿Vale? Vamos a revisar esa teoría. Bueno, acá hay un ejemplo un poco sencillo, quiero que veamos algo más. Y esto es lo que les decía. La serie infinita, es decir, la suma de todos los elementos de esta sucesión, se dice que es convergente si la sucesión de sumas parciales converge. Es decir, esta sucesión de sumas parciales también converge. ¿Qué quiere decir? Que si el límite, cuando n tiende a infinito del término general en la sucesión de sumas parciales, converge a una cantidad que vamos a llamar S, entonces la serie infinita, esta serie infinita, también converge al mismo valor S. A S se le llama la suma de la serie o simplemente el valor de la serie. Bien, la suma de la serie o el valor de la serie. Si este límite, cuando n tiende a infinito del término general de la sucesión de sumas parciales, no existe, si ese límite no existe, simplemente vamos a decir que la serie diverge o que es divergente. Bien. Vale. Acá tenemos algunos ejemplos en el texto. Tenemos aquí algunos ejemplos. Y estos ejemplos nos pueden mostrar el tipo de manipulación que puedo hacer para conseguir el S sub n. Bien. Quiero que revisemos algo de la teoría y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Resulta que en este ejemplo, así, haciendo una revisión rápida, tenemos una serie de esta forma. Necesitamos calcular el valor de esa serie y se calcula entonces el S sub n. El S sub n, entonces acá se evalúa esto en 1, se evalúa esto en 2, el resultado en 2, esto es el resultado en 3 y así sucesivamente hasta el resultado en n-1
y el resultado en n. Luego se hace una suma de todo esto y se obtiene que el término general S sub n es así nomás. Bien. Una vez que se obtiene el término general, que es un quinto menos 1 sobre n más 5, se puede calcular el límite, ese límite, y entonces el límite de S sub n, cuando n tiende a infinito, de S sub n, ¿quién es? A ver, el límite de esto cuando n tiende a infinito es un quinto. Es un quinto. Porque, bueno, esta parte se va para 0. Por lo tanto, esto es una serie convergente y la serie converge a un quinto. ¿Bien? Pero lo que quería era que viéramos cómo de todo esto se simplifican un montón de términos. Esa propiedad, si la vieron en el curso de álgebra lineal, se conoce como la propiedad telescópica. En muchas de estas series vamos a querer que esto ocurra, que se anulen un montón de términos, que se anulen casi todos los términos y que quede un término general más o menos simple. Eso es una serie telescópica, es una serie que tiene la propiedad telescópica en su término general. Bien. Luego vamos a ver otro tipo de series. Hay series que son bastante útiles para lo que viene en adelante y son series como, por ejemplo, la serie geométrica. Esta serie geométrica, que cómo se construye, tenemos una cantidad constante y acá una razón que va aumentando, ¿sí? Va aumentando, es decir, acá tenemos esta sucesión donde A es una constante y N va variando en los enteros positivos. De hecho, acá podríamos ponerlas podemos poner los naturales, es decir, desde 0. ¿Y qué ocurre entonces con esa variación? ¿Qué ocurre con esa variación? Entonces, hay un teorema muy importante. Este teorema se utiliza mucho. Resulta que si esta razón, esta R se le conoce como la razón de la serie geométrica, en valor absoluto es menor que 1, entonces esa serie geométrica converge. ¿Y a qué converge? Converge a A dividido en 1 sobre R. Es decir, para un ejemplo, si nosotros tenemos la serie infinita desde k igual 1 hasta infinito de 3 y R vamos a poner que vale 1/2 a la, bueno, esto a la k menos 1, acá de hecho podría incluso ir a la k. Si aquí va la k, acá debería empezar en 0. Entonces, ¿esto cuánto da? Según la fórmula, esto da 3 dividido en 1 menos la razón, que es 1/2. Esa suma infinita converge a esta cantidad, lo cual es, bueno, 3. 1 menos 1/2 es 1/2, es decir, esto es 6. Toda esta suma infinita converge a 6. ¿Bien? Entonces la serie geométrica, este teorema es un teorema importante y se va a utilizar mucho en adelante para los ejercicios y principalmente esos ejercicios donde van a aparecer cosas de este estilo. Resulta que cuando la razón es mayor que 1, esa serie geométrica diverge. Es decir, si yo estoy haciendo la suma desde k igual 1 hasta infinito, de por ejemplo 2, y acá vamos a poner, por ejemplo, 3 elevado a la k menos 1, esto de aquí simplemente diverge. ¿Por qué diverge? Diverge precisamente porque esta razón es mayor que 1. Es lo que dice el teorema. Si el valor absoluto de la razón es mayor que 1, esa serie es divergente. Esa serie geométrica. Si la razón en valor absoluto es menor que 1, entonces esa serie geométrica converge. Además, acá tenemos a qué converge. Bien, tenemos aquí a qué converge. Vale. Acá tenemos algunas demostraciones de ese teorema y tenemos algunos ejemplos de la serie geométrica. Por ejemplo, esta serie geométrica va a ser convergente. ¿Por qué? Porque la razón en valor absoluto es que es menor que 1, ¿cierto? Es menor que 1 y acá se calcula el valor de convergencia y resulta que es 3/4. Problema que puede ser bastante sencillo si conozco ese teorema. Bien, conocemos ese teorema, acá tenemos algunos ejemplos más.
Hay ejemplos que son bien importantes, muchachos. Ejemplos como el de la serie geométrica. Lo repito porque es realmente importante. Otro ejemplo es la serie armónica. Esta serie es, de momento, es una serie bien interesante. La serie armónica, vamos a tomar la sucesión 1 sobre n. Y bueno, tomando esa sucesión 1 sobre n, entonces, ¿cómo es la serie armónica? Vamos a poner aquí el de k igual 1 hasta infinito de 1 sobre n. Es decir, esto un poquito por extensión, que será 1 dividido en 1 es 1, más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, y así sucesivamente. Cuando uno piensa esto, cada vez le estoy sumando una cantidad más y más y más pequeña, ¿cierto? Es decir, al principio, si nosotros hacemos sumas agrupadas, tenemos primero 1, luego tenemos 1 más un medio, es 1.5, que es 3 medios. Si quieren pueden ir tomando su calculadora y van haciendo esta cuenta. Tenemos 1 más un medio. Ahora súmenle un tercio. Más un tercio, ¿cuánto da? 11 sextos, que es 1.8, bueno, 1.83. Ahora súmenle un cuarto, que es 0.25. ¿Cuánto da esto? Esto da 2.083. Ahora súmenle un quinto, que es 0.2. Entonces da 2.283. Pero después le suma un sexto. A ver. Más 0.2 más un sexto. ¿Y esto cuánto da? Da 2.45. Si ustedes empiezan a ver, cada vez esto empieza a decrecer más, perdón, a crecer, pero más lentamente, ¿sí? Es decir, al principio teníamos aquí 1 y de una vez aumentó a 1.5. Luego aumentó, si por acá está 2, aumentó, pero a 1.83. Acá está el tercer elemento. A ver, acá 1 el primero, 1.5, 1.83. Luego aumentó ¿a quién? A 2, un poquito más de 2. Luego, seguimos un poco con la escala. Y bueno, todo esto es hasta acá 3. Acá tenemos 2.5. Entonces, luego aumentó a 2.2 algo, es decir, por aquí. Luego a 2.45, como por aquí. Es decir, si ustedes observan, cada vez esto crece, pero más lentamente. Bueno, acá si lo hacen con buena escala, se ve un poco mejor. Cada vez crece un poco más lentamente. Y precisamente porque cada vez le estoy sumando una cantidad pequeña, más y más pequeña. Entonces, cuando uno ve la serie armónica, uno dice, bueno, esto yo digo que tal vez debe converger, es decir, cada vez le voy a sumar algo más pequeño, entonces esto que le siga sumando infinitos términos que son infinitamente más pequeños cada vez, pues esto alguna vez va a dar una cantidad, ¿no? O sea, qué sé yo, 100, 200, o sea, mirando cómo está creciendo esto, no sé, 1000 máximo. Resulta que esta serie armónica, y ténganla por ahí registrada porque es una serie que vamos a usar mucho en los ejemplos y para contradecir algunas cosas, la serie armónica, acá se demuestra, es una serie divergente. Es una serie divergente y es una serie, puede ser exótica en el sentido que choca un poco contra nuestra noción, nuestra intuición, y uno puede, acá realmente se hace la demostración usando teorema de la compresión para el término general, y la verdad lo que se muestra es que no puede lograr comprimirse, ¿ya? Es decir, no se puede encontrar una cota superior, siempre esa cota superior depende de n y por lo tanto eso va a crecer incontroladamente. Más adelante vamos a encontrar otros teoremas que apoyan el hecho de que la serie armónica es divergente. ¿Bien? Pero entonces, mucha atención. Esta serie armónica, para que lo anoten por ahí, remárquenlo por ahí con colores, esta se conoce como la serie armónica. Esta serie armónica es divergente. Esa serie armónica diverge. Es decir, el límite de esto no existe.
Y este viene siendo un ejemplo, un contraejemplo muy sencillo para el siguiente teorema. El teorema de una condición necesaria para la convergencia. Resulta que si estamos analizando una serie, si esta serie converge, entonces el límite del término general de la sucesión original debe ir a 0. ¿Bien? Si la serie converge, entonces el límite del término general debe ir a 0. Pero la recíproca de este teorema, el recíproco del teorema, no es cierto. Es decir, ¿cuál sería el recíproco? El recíproco del teorema sería si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n tiende a 0, entonces la serie de k igual 1 hasta infinito de a sub k converge. ¿Esto es verdad? Pregunto yo. Si el límite del término general tiende a 0, entonces la serie converge. ¿Esa serie será convergente? Esto es falso. Esto de aquí es falso. Un ejemplo para mostrar que esto es falso, la serie armónica. ¿Por qué? Porque el término general es 1 sobre n. Y el límite, cuando n tiende a infinito, ¿cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n? ¿Cuánto es? 0. Es decir, esta serie armónica muestra que tengo un ejemplo en el cual el límite tiende a 0 del término general y sin embargo la serie no converge. No converge. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado cómo se lee este teorema. Este teorema, de hecho, lo que dice es, si la serie converge, entonces el límite da 0. No dice lo contrario, no dice si el límite da 0, entonces converge. No dice eso, ¿vale? Pero sí podemos usar una forma contrarrecíproca, no la recíproca, sino la contrarrecíproca para este teorema. A ver, yo estoy hablando de estas formas recíprocas y contrarrecíprocas, pero no sé si ustedes entienden a qué les estoy hablando. Vamos a suponer, acá tengo una afirmación con estructura si P, entonces Q. Es decir, si tengo una afirmación P, entonces se cumple una afirmación Q. Supongamos que esto que estoy escribiendo acá es correcto, ¿vale? Tenemos entonces para esto dos formas. La recíproca de esta forma, que es ¿quién? Si Q, es decir, la vuelta, si Q, entonces P. Muchos teoremas, la forma recíproca no es verdad. Bien, esta no se sabe. Normalmente los teoremas que tienen forma recíproca válida no se mencionan con la estructura sí entonces, sino se mencionan con un sí y solamente sí. Un sí y solo sí. Pero hay una forma que sí es válida. Se conoce como la forma contrarrecíproca. ¿Cuál es la forma contrarrecíproca? Voy a negar la conclusión. Si no Q ocurre, entonces, si no Q ocurre, entonces, ¿quién ocurre? Ocurre no P. Esta es válida. Para todo teorema de la forma sí, entonces, admite una forma contrarrecíproca que es válida. Y en muchos casos, realmente nosotros lo que utilizamos es la forma contrarrecíproca. En el curso de cálculo 1 también se hacía. Por ejemplo, en esos teoremas de puntos de inflexión, en algunos teoremas de puntos críticos, ¿sí? Se usaba era la forma contrarrecíproca más que la forma directa, y la recíproca no es cierta. Entonces veamos aquí. La forma recíproca de este teorema es falsa, no se cumple. Pero la contrarrecíproca sí es cierta. Entonces mire qué dice la contrarrecíproca. Si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es diferente de 0, estoy negando Q, ¿cierto? Esto es Q. Esto es P. Entonces, si no ocurre Q, ¿qué quiere decir que no ocurra Q?
Q es que el límite sea 0. Entonces, no Q, ¿qué es? Que el límite no es 0. Entonces, si el límite es diferente de 0, entonces la serie, niego P. ¿Qué es negar P? P es que la serie converge. Entonces, negar P, ¿qué quiere decir? Que la serie no converge. Es decir, entonces esta serie diverge. Esto sí es verdad, muchachos. Y mucha atención con esta contrarrecíproca. Esta se va a utilizar muchísimo más que este mismo teorema. ¿Bien? Se va a utilizar mucho más que ese teorema. Entonces, si usted logra demostrar que el límite del término general cuando n tiende a infinito, esto es diferente de 0, ¿qué puedo concluir de esa serie? Que esa serie es divergente. ¿Vale? Puedo concluir que esa serie es divergente. Bueno, en la tarde vamos a hacer algunos ejemplos de todo esto. Acá tenemos precisamente este teorema en la forma contrarrecíproca del teorema anterior, ¿cierto? Si el límite es diferente de 0, entonces la serie diverge. Siempre que ustedes lean un teorema de la forma así, entonces, ese teorema admite una forma contrarrecíproca que también es cierta, que también es verdad. La recíproca en general no ocurre, no es verdad. Bueno, entonces en la tarde nos vemos. Vamos a hacer ejemplos de esto, de esta parte de series, hablando un poco de la convergencia. Vamos a terminar de ver estos teoremas para tener ya muchas herramientas y hacer varios ejercicios diversos. Recuerden que en la tarde tenemos los quizzes, ¿vale?